reto de la semana pasada fue la integridad, o sea, es esa acción de hacer lo correcto, no importa que nadie me esté viendo. Y hay testimonios sobre esto que me dieron permiso para leerlo. Ay, Dios mío, ¿dónde están? Ok, aquí está. Susan, me ha gustado mucho lo de los retos. Voy a dar este testimonio que esta semana pasada, voy a dar el testimonio de esta semana pasada de forma rápida. Iba a hacer algo incorrecto y estaba tranquila porque nadie estaba ahí para observarlo, pero recordé lo del reto y dije, no, no sabes lo bien que me sentí porque fue crecer de tamaño en un segundo. Wow. Gracias, sí. Es que, señores, cuando caminamos en la vida pegado a valores, valores significa aquellas acciones que promueven una buena conducta, que promueven un bienestar y que nos van a generar tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. Hay valores cristianos que están en la Biblia, no tienen un orden como tal, pero se van desprendiendo de lo que Dios pidió a su pueblo y luego también de lo que Jesucristo fue instruyendo. Y, y luego reforzado por los apóstoles y los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y con esos valores es que debemos siempre buscar caminar. No importa que nos vean o no. Lo importante es estar acorde al plan de Dios para nosotros y a lo que Él nos pide, porque es una vida con propósito. Y dentro de lo que la psicología positiva ha investigado en materia de bienestar, una de las consideraciones que ha dado resultado de bienestar en el ser humano es precisamente caminar en la vida con un propósito. El que no tiene un propósito y dentro de ese propósito, unido a que ese propósito se cumpla con valores de vida y sobre todo que trascienden, entonces ahí se complementa bastante gran parte de lo que es el bienestar en el ser humano. Pero bueno, tenemos que aquí seguir con los casos, ¿verdad? Porque para eso que estamos aquí. Y vamos a iniciar, recuerden que estamos recibiendo sus casos en el 809-534-1437. Ahí tenemos WhatsApp también, porque desde cualquier parte del mundo pueden enviar su mensaje. 809-534-1437, si es desde el exterior, incluyendo el uno primero y luego 809-534-1437. El primer caso. Hola Susan, bendiciones, te escucho hace muchos años. Desde hace un tiempo mis dos hijos y mi hija ya se casaron, ella me pone, pero solo me llaman cuando necesitan dinero o ayuda. Cuando yo intento acercarme emocionalmente, lo que recibo son excusas, frialdad y justificaciones. Me siento usada, triste y confundida, pero me da miedo poner límites y perderlos. Yo pensé que al ellos casarse todo sería de más unión, pero cada uno tiene una vida en la que claramente yo no entro. Mi esposo quiere que salgamos, que nos vayamos de fin de semana o viajar al exterior, pero siempre pienso que si salgo a ellos se le puede ocurrir visitar y no nos encontrarían. Tengo 3 nietos a los que veo muy, pero muy poco. Con esto termina nuestra amiga la carta y te agradezco. Espérenme, señores, que el té de leche hay que saborearlo. Mm, Dios mío. hay que saborear ese té. Quiero comenzar diciéndote algo importante. Esto que tú presentas, que se puede interpretar quizás como una debilidad en ti, está bastante lleno de amor. Porque es verdad, los hijos, si hay algo que uno quiere de los hijos, esto lo conversaba yo de hecho con mi hermana esta semana, si hay algo que uno quiere después que los hijos están adultos, es compañía, porque a veces no necesitamos más nada. Es más que nada, y eso es amor. Eso es el deseo de estar en contacto con la persona que decimos amar. Pero desde lo que es la psicología, amiga, y desde lo que nos dice la palabra de Dios también, cuando los hijos se casan, pasan a formar una nueva vida, pero familiar. Y la familia, así como nuestras familias nos han generado desafíos, asimismo lo hacen en la vida de nuestros hijos. Y esos desafíos está el aprender a convivir con eh, su, su otra parte de su carne, porque dice la Biblia que una sola carne, ¿verdad?
y luego vienen, no sé si los 3 nietos son de un solo hijo o si están repartidos, no nos dices cómo, pero pasan a formar su propia familia. Y esto no significa, cuando ellos tienen que enfrentar sus desafíos, que no te amen, significan que sus prioridades han cambiado y que lamentablemente en este caso parece que es bastante fuerte, que no se ve muy seguido, y que el que ellos no aparezcan no te debe llamar a ti a sentir que es un rechazo como tal. Y te digo, no es que no se sienta, se puede sentir, claro que sí. Lo que uno no debe permitir es que eso se apodere y lo tengamos como que somos una causa del rechazo. No, el rechazo viene dado por, como te digo, por las nuevas responsabilidades, por la dinámica que tienen en sus propios hogares, porque cambian sus prioridades y uno tiene que ir aprendiendo a conocer esa parte para ajustar expectativas. Porque lo que esperábamos de los hijos cuando eran pequeños no es lo mismo que esperamos cuando son adolescentes, ni es lo mismo que esperamos cuando ya están en etapa adulta. Y muchas veces nos quedamos como con ese deseo de que continúen siendo niños, donde los protegemos, donde le indicamos, donde damos consejos, donde... No, no, no. Hay que ir actualizando las etapas y hay que ir reconociendo a partir de límites que ellos pongan o a partir de que uno lo va entendiendo o a partir de modelos que uno va observando alrededor. Uno tiene que ir mejorando en las expectativas que uno tiene de los hijos. Ya el que tengas tu marido y que tu marido te esté pidiendo que ustedes tengan tiempo para ustedes para salir, es en lo que yo entiendo y te sugiero que pongas mayor interés. Primero Dios, luego tu esposo y suelta a los hijos. Que cuando lleguen, bueno, riquísimo, qué bueno y lo disfrutas. Que no llegaron, bueno, qué pena, pero tú tienes muchas cosas que hacer, ¿me entiendes? Porque la vida eh, tiene que estar cargada de rutinas que nos resulten para bien. Esas rutinas de permanecer en una tristeza a causa de que no me están atendiendo, no están a mi lado, créeme que lo que te va a traer probablemente es síntomas físicos, fisiológicos que te comiencen a alterar en otro grado. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones tenemos que entenderlas, tenemos que buscar el significado, pero las emociones no podemos creer que nos dan instrucciones. A veces creemos que si yo me siento con rabia porque mi hijo no o mi hija no ha aparecido, yo tengo que inmediatamente reclamar. No son instrucciones que nos dan las emociones, eso tenemos que entenderlo. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con la emoción de sentirnos rechazados o desplazados. Hay ahí huella de abandono que no tiene que ver con tus hijos, ¿me entiendes? No tiene que ver con ellos, tiene que ver en la manera que te acostumbraste a ver el mundo, y ahí es donde nosotros llamamos esquemas mentales. Se va haciendo un patrón, un filtro, un tipo de lente a través del cual yo veo el mundo. Si mi lente lo que dice es que puedo encontrar abandono en las distintas personas y que la única manera que conozco para evitar el abandono es entregarme sin límites, pues créeme que te vas a dar muchos topetazos. Lo primero es limpiar ese lente y decirte a ti misma que si bien es cierto que pudiste vivir abandonos o desplazamiento, falta de reconocimiento o no validación, cualquiera que haya sido tu situación, eso pasó y tú llegaste hasta el día de hoy. Y si llegaste hasta el día de hoy fue porque fuiste resiliente en muchos momentos, porque aprendiste en otros, porque tuviste propósitos en otros. O sea, no te perdiste, no te quedaste en el camino. Y si te pudiste rescatar de ese modo, ¿cuánto más no te puedes rescatar con la ayuda de Dios en esta etapa adulta, donde ya cuentas con más recursos? Fíjate, esa bendición de tener ese compañero que te diga, mira, vamos a viajar, vamos, disfrútalo, amiga, suelta a los hijos y vete. Ujú. Que se les ocurrió aparecer el día que precisamente tú saliste, bueno, lamentablemente no lo podrás ver. Que te duela, claro, pero recuerda que las emociones, el dolor, no te puede llevar a ti a querer evitarlo y por evitarlo dejar tu viaje a un lado para estar presente. Porque el siguiente fin de semana o siguiente día de la semana que no lo hagan, la profundidad de tu dolor va a ser mayor. Porque entonces te vas a
confundir. Vas a decir, yo que dejé de hacer esto, y tus hijos no tienen la culpa de que lo dejes de hacer. Tú fuiste la responsable de dejarlo de hacer para atenderlo a ellos, cuando probablemente era que a ellos les sobraba un poquito de tiempo y te lo quisieron dedicar. Muy bonito. Pero no puedes, eso se puede dar en otro momento en que coincidan, que tú estés, que no hayas salido o al interior o de viaje. Mira, tu marido te hace muy buenas propuestas, caramba, valóralas. Y de acuerdo, esto te lo estoy enfocando desde la perspectiva cognitivo-conductual psicológica, ¿verdad? Pero de acuerdo a la fe, la palabra de Dios también nos da luz en ese proceso, cuando desde Génesis está dando una instrucción de lo que pasa con la pareja. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, punto. Y serán los dos una sola carne. Si el otro es como parte de mi carne, pues el otro pasa a ser una prioridad importante. Es parte de mí, y cada ser humano dentro de su individualización se presenta a sí mismo como en lo número uno. Ya después, en el entendido espiritual, uno va, se quita uno del medio, pone a Dios arriba, pero sigue entendiéndose como una prioridad. Entonces, el partir de ahí ya nos indica que querer nosotros estar metidos en esa relación, en esa diada, no resulta. Podemos estar de forma externa, socializar con ellos y eso, pero no más de ahí, amiga. Y por otro lado, Jesús también, ese sí que nos enseñó la verdad acerca de cómo uno no debe quedarse donde a uno no lo reciban. Tan sencillo como eso. Hay veces que uno se da cuenta que uno ni siquiera puede quizás ser bien recibido, el otro hace como un allantito, lo que sea, y uno entender esos mensajes. Yo siempre digo, yo imagino a Jesús como diciendo, levantemos, vámonos de aquí, porque no es, si un mensaje Él enseñó, es precisamente que en el amor verdadero no hay humillación. Y tú te estás sintiendo humillada por tus hijos. Y no es que no te amen, es que tú has querido depositar en ellos la salvación de tu vida. Y no, amiga, no. Así que la sugerencia que te doy es que aproveches esta etapa de tu vida, aprovéchala al máximo, disfruta tu hogar, disfruta salir, búscate una ocupación nueva, trata de tener, quizás si no lo tienes o debes tenerlo, tu grupo de amigas o amistades en pareja, salgan, compartan, ríanse, disfruten, asiste a tu iglesia con gozo, tratando de conocer a través de la palabra de Dios y de las enseñanzas qué verdaderamente queda para tu vida. A veces entendemos y decimos mucho gloria a Dios y esto es lo que la palabra de Dios dice, pero no lo internalizamos, y la Biblia tiene que ser vida en nosotros, tiene que tener vida en nosotros. Creer lo que dice ahí para mí, para mi bien, para yo conocer, para yo crecer en el Señor. Y tú vas a ver cómo vas a aprender dentro de esa redisposición de amor que vas a hacer, vas a entender un poquito más de que el amor no se trata de cercanía únicamente, de que el amor de lo que se trata es de empezar a vivir la vida y vivirla con libertad. Y la primera libertad que la conseguimos es en Dios y en Jesucristo. Enfócate ahí. Y tú vas a ver en ese aprendizaje. Si haces un devocional, hazte 3. Si lees la palabra de Dios una vez al día, hazlo 2. Si no estás estudiando algo, incorpora unos nuevos estudios, ya sea técnicos, ya sean profesionales, como tú quieras, estás a tiempo. Disfrútalo y deja que tus hijos lleven su vida, que se regocijen con el estilo de vida que han deseado llevar, y vive la tuya. Leica, ¿qué tú tienes para decirle? Qué lindo, qué linda historia. Yo veo que estás muy enfocada en esperar. Estás esperando demasiado. Y el que mucho espera, Susan, mucho se decepciona. Sí. Entonces, estás llegando a un punto en el que tu vida está solamente plasmada en la idea de que tus hijos te quieran, te visiten, te llamen. Fíjate inclusive que aquí hay hasta poca comunicación. Porque ¿cómo va a ser, Susan, que tus hijos no sepan que tú te vas de viaje? Que de repente van a aparecer en tu casa, porque ese es el temor de ella. Mi temor es que yo me vaya de viaje y de repente mis hijos lleguen.
Pero ¿cómo así? Se supone que debe haber una comunicación Ajá. con tus hijos, de forma que ellos sepan que tú en determinado fin de semana o los próximos 15 días no vas a estar. O sea, hay muy, muy poca comunicación, hay mucha distancia entre tú y tus hijos. Pero lo peor es que tú estás enfocado en eso, Ujú. enfocada en eso. Y el estar enfocada en eso cuando ellos no lo están, te coloca a ti en una posición de mendigo. Entonces, no podemos vivir la vida mendigándole a otros. Yo te voy a asegurar que si tú haces lo que tú acabas de mencionar, Susan, enfocarte en ti, quitar la mirada del hombre, como dice la palabra, en ese caso, tus hijos. Fíjate que Ujú. tienes todo por delante, tienes salud, tienes un esposo que te ama, que te dice, vamos, aprovecha todo eso y te aseguro que cuando tus hijos vean que te has limitado un poco, ¿verdad?, en la intromisión tan fuerte, ellos mismos te van a buscar. Porque los seres humanos somos así, Susan. Cuando tú tienes algo seguro, tú ni te preocupas por eso. Pero cuando ves que se te está yendo de las manos, entonces tú vas en pro de eso. Cuando tus hijos vean que tú ya no estás insistentemente llamándolos, buscándolos, tratando de que te visiten, ellos mismos van a hacer acto de presencia. Porque cuando tú sientes que toda tu vida está enfocada en algo y eso no funciona, te decepcionas. Pero cuando cambias el enfoque, entonces lo que tú esperabas llega solo, solito. No hay que insistir en el bambú que crece, para verdad, echar por más agua, sol, que él tiene su tiempo y hay que esperar. Entonces, en este caso, amada, enfócate en lo tuyo y créeme que tus hijos, tú vas a ver cómo van a empezar un cambio. Ellos solitos lo van a hacer. Porque cuando uno insiste demasiado, las cosas no llegan. Así es. Y te voy a decir una cosa, Leica, que a veces se ve un escenario distinto. El que tú planteaste es el escenario sano. Dentro de lo que no es funcional, lo funcional. O sea, hijos que cuando ven que tú ya no estás tan presente, entonces se le despierta en ellos quizás el interés de saber que Ujú. ay, ya no tengo la presión de mi mamá, me siento con más libertad. Pero hay hijos que se sienten desahogados cuando los Sí, padres le quitan la presión. Es una pena, pero son casos que se dan. ¿Qué pasa con esos hijos que verdaderamente no están vinculados emocionalmente con los padres? O con uno, no sé. Entonces, cuando no se está vinculado emocionalmente, la persona actúa únicamente de acuerdo a lo que entiende que debe ser. De repente se puede acordar, ay caray, mi papá, mi mamá, déjame pasar por allá. Únicamente, pero no se vinculan, aunque vayan y asistan, no se vinculan emocionalmente, no se preocupan genuinamente por los padres, no, no, no. Entonces, ese es otro escenario. ujú, Y aún dentro de ese escenario, pues saben que con más razón vivir uno la vida que Dios ha destinado. Ah, claro. bueno, que no tengo esposo, que estoy sola, disfrute estar sola. Ah, que tengo el esposo, disfrute a su marido. Ah, que ya no tengo el ánimo. Siempre hay ánimo, quizás no para las mismas actividades, pero sí siempre va a haber ánimo para las actividades que podemos hacer de acuerdo a la etapa de en la vida en la que estamos. Porque al final no podemos imponer nada, Mm, mm. aún sean nuestros hijos. Imponíamos cuando eran pequeños, porque dependían de nosotros. Pero una vez que ya no, texto que tú mencionaste, dejará el hombre a su padre y a su madre, ya no puedes imponer. Visítame, soy tu madre, estoy aquí. Por más que le digas, si no nace en ellos el deseo de hacerlo, no lo van a hacer. Qué va, Y lo van a qué hacer va. quizás porque tú le dijiste, pero yo creo que eso no tiene Te voy valor. a decir una cosa, que es que el control es lo peor que uno puede ejercer. Ujú. Porque verdaderamente, cuando tú pierdes el tiempo en aquello que tú quieres controlar y que no te toca, es un tiempo perdido. Sí. Ahora, cuando quieres tomar ese tiempo para controlar aquellas cosas que sí dependen de ti, entonces es magnífico, Ujú. porque son cosas en las que tú vas a ver un fruto. Debo controlar quizás no ver tanta televisión porque eso es productivo para yo dedicarme a otras cosas quizás más de mayor interés o que me dan un mejor resultado. Eso está perfecto, pero controlar la vida de otro. No, señores, no. Cierto. Eso no. La verdad que no debería ser.
Vamos a ver si tenemos mensajes allá. Sí, tenemos mensajes por aquí. Recuerden que le pueden hacer su pregunta a la doctora Susan Portes, 809-534-1437. Buenos días, Dios les bendiga. Déjame ver aquí. Bueno, alguien está dando una opinión con respecto al Sí, caso. claro, claro. Buenos días, doctora. En el caso de hoy, también ellos tienen que aprender a ser ellos y resolver sus problemas como familia que han formado con sus parejas. Ella tiene que ser ahora esposa, salir, vivir el hoy en esta etapa. Ellos están viviendo la suya con sus hijos, que ella como madre ya la vivió. Además, ellos como hijos también apreciarán que ella esté disfrutando su vida y ponga límites. Los apoyo cuando yo pueda. Invierta el tiempo en algo nuevo. Ellos ya no son niños. Falta comunicarse. Llame solo para saludar, no para dar o esperar que ellos tengan necesidad. Llame solo para dar, no para dar o esperar que ellos tengan necesidad. Atiende tu cartón, no el de ellos, que eso es ajeno ya. Excelente, muy buen consejo. Alguien me pregunta aquí, voy a hacer el paréntesis sobre lo que dije de la emoción para entenderla. Lo que pasa, el estudio de las emociones es un capítulo bastante profundo en la psicología y sobre todo en cada una de las perspectivas de la psicología, ya sea psicoanálisis, gestalista, cognitivo-conductual, conductista, se trabajan con relación a las emociones en unas más que en otras. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que es la especialidad cognitivo-conductual, que trabajamos muchísimo con las emociones, sabemos que las emociones tienen funciones que cumplir y que es importante entender cada función que hace X emoción. ¿Por qué? Porque la lectura es que debemos tomar la información que nos da la emoción. Y generalmente lo que hacemos es que caminamos, recibimos como una orden de la emoción. Tenemos rabia, la orden es defendernos. ¿Es sano defenderse? Sí, pero cuando es adaptativo, cuando es racional, cuando es objetivo. Muchas veces nos defendemos cuando realmente no hay nada de qué defenderse, sino que todo ha sido a partir de nuestra percepción. Entonces, ahí es donde entra el conocimiento que se tiene, que se instruye en psicoterapia, que el conocimiento que se va teniendo de qué función tiene cada una de las emociones, porque se malinterpreta de que, bueno, si esta persona actúa bajo emoción o la noto muy emocional, entonces es inmaduro. Lo que pasa es que no siempre aprendemos a dar una correcta lectura a las emociones. Y cuando dejamos que esa sobrecarga que nos invade sea a partir de lo cual tomemos la decisión o de responder o reaccionar o de actuar o de defendernos sin pasar un filtro correcto, generalmente el daño es para nosotros. Entonces, por eso siempre es bueno conocer. Pero muy buena tu pregunta. Tenemos otra pregunta por aquí. Susan Sí. dice, Dios les bendiga siempre. Tuve crisis económica y fue lo que me llevó a conocer al Señor. Y eso me llevó a una crisis mental que me llevó al psiquiatra. ¿Qué me recomienda? O sea, la parte financiera o la parte de ir a la iglesia espiritual. Ella dice, tuve una crisis económica y fue lo que me llevó a conocer al Señor. Y eso me llevó a una crisis mental que me llevó al psiquiatra. ¿Qué me recomienda? Bueno, cuando vamos a irnos por la parte de la crisis financiera, porque para irnos por la parte espiritual tendríamos que entrar en el contexto de una forma más profunda, a ver cuáles fueron los desencadenantes, ¿no? Para poder comprender la situación y orientar. Por la parte financiera, claro, la desorganización financiera es uno de los agentes de mayor provocación de estrés en el ser humano. ¿Por qué? Porque en la vida todo depende de lo monetario, en lo cotidiano, ¿eh? En lo cotidiano depende mucho no todo, pero depende mucho de lo monetario. Casi todo lo solucionamos con dinero. Ir al médico, vivir, pagar renta, tener un vehículo, todo se hace con dinero. ¿Qué pasa? Que las demandas sociales las hacemos nuestras y las tenemos como parte de nuestra vida, porque culturalmente es lo que la cultura y también dentro de
el rango social al que pertenezco, hay determinadas exigencias. Por ejemplo, el de clase media va a tener unas exigencias, el de clase alta va a tener otras exigencias, pero cuando es desproporcionado, cuando yo estoy en una clase, porque a veces creemos que las castas en la India son rigurosas, estrictas y que cómo es posible, pero también en otras sociedades se viven, aunque no con esa rigurosidad, pero se vive la diferenciación de clases. Entonces, cuando yo soy de una clase media que indica que mis ingresos están dentro de un promedio con relación a la canasta básica y que me puedo dar ciertos, digamos, ciertos lujos dentro de lo que es cubrir mis necesidades, me queda un extra para ciertas cositas, todo está perfecto. Cuando yo quiero irme y lanzarme a querer tener aquello que otra clase pudiente tiene, porque socialmente quiero pertenecer a ese grupo de personas, créeme que las exigencias a las que te vas a someter son mayores. Si tienes la capacidad y la condición para nivelar y llegar ahí, perfecto. Pero si no la tienes, estás metiendo una presión a tu cerebro, no tan solo financiera, sino mental y psicológica. Porque te estás diciendo a ti mismo, yo no acepto mi realidad como es. Y una de las claves para uno poder vivir en armonía con el exterior y con uno mismo es aceptar la realidad tal y como es, para que con lo que tienes, ver lo que puedes hacer. Cuando yo me salgo de la realidad y, por ejemplo, tengo una condición de algún familiar dentro de mi casa que esté enfermo o algo así, veo que todo en mi vida ha cambiado y quiero vivir como están viviendo los que no tienen mi problemática, caramba, pero ni voy a atender lo que tengo que atender con agrado en mi casa, pero tampoco voy a vivir feliz porque mi mente está presionada por lo que yo no tengo. Entonces la paz, primeramente, resulta primero de entender el propósito de Dios en nuestra vida, porque eso nos da una dirección. Y luego alinear ese propósito, que lo que yo pienso, lo que yo hablo y como yo camino, vaya en una misma dirección. Si yo como cristiano pienso, entiendo que debo caminar en un orden financiero, y con mi boca probablemente ese es mi enunciado, pero cuando llego al comportamiento tengo una conducta de que gasto más de lo que me ingresa, en donde le pido prestado y no pago, voy haciéndome de deudas que no puedo luego afrontar, pues eso te da una incoherencia. Y en incoherencia es imposible que haya paz. Entonces, ¿qué pasa? Que los agentes que intervienen en nuestra estabilidad emocional se alocan. Se alocan, porque cuando el organismo está sometido bajo un estrés muy fuerte, no es nada más las vísceras la que se trastornan, no es nada más, digamos, que la presión arterial, no, se trastorna la mente, porque el cerebro está diseñado para un funcionamiento, estímulo, respuesta, va caminando, son circuitos, digamos que hasta eléctricos, es como yo poner acá un conector, un enchufe, y que comience a rasparlo y quiera meterlo en el switch, pues obviamente me va a dar un choque inmediatamente, porque he ido quitando lo que es la protección de esos agentes neuronales. A veces eso es algo endógeno y muchas veces es provocado por el exterior. Entonces, el choque no viene, aunque puede haber una condición biológica que habría que determinarla a partir, obviamente, si ya fuiste a psiquiatra, el psiquiatra te hace la evaluación correspondiente para ver qué puede estar interviniendo en esta desestabilización que tienes en cuanto a neurotransmisores probablemente. Pero también hay que revisar el medio ambiente y hay que revisar la adaptación a la vida, señores, eso es clave. Eso yo quiero que lo entendamos, seamos cristianos, ¿no? Porque hasta los cristianos lo que hacemos es que queremos depositar nuestra adaptación en la vida, nada más en lo que dice la Biblia, pero no internalizamos lo que dice la Biblia. Repetimos y repetimos porque la palabra dice, y ya me llegó palabra del Señor, eso está muy bonito, haga la vida, que ahí es que viene la sanidad. ¿Usted quiere tener sanidad? Lleve una vida coherente.
lleve una vida pegada a lo que usted cree, a lo que usted piensa. Cuando yo creo en, por ejemplo, que estamos hablando aquí en este programa todas las semanas de lo que son valores, cuando yo creo en el valor de la verdad y a la primera lo que se me surge es decir una mentira y no corrijo la mentira, porque hay veces que se nos puede salir y uno dice, no, espérame, se me chispoteó, esto no es así. Y continúo en la mentira y esa mentira trae otra mentira y esa mentira trae otra mentira. Eso es una condición alterada de la realidad. Entonces eso te retira de lo que son tus valores y te da incoherencia mental y psicológica. Y por supuesto, con una sintomatología emocional y también fisiológica después, porque trae sus consecuencias. Entonces, señores, procuremos pensar, hablar y caminar en un mismo sentido. Por eso, lamentablemente, nuestro país, esto es casi como una denuncia social, diría yo, nuestro país está como está. ¿Por qué? Bueno, porque los gobernantes de repente nos dicen una cosa, pero resulta ser que hacen otra, y entonces el país se aloca porque no sabe qué dirección es la que va a tomar, porque estamos sin una orientación de para dónde vamos. En otros países, los presidentes que hacen, no, espérense, vamos a poner, en Latinoamérica tenemos ejemplos de presidentes que han tomado, ¡pum!, la sartén por el mango, como dicen, y han dado una dirección de por dónde debe caminar la sociedad. No con extremos, ¿verdad? Porque las dictaduras no son buenas tampoco, ningún extremo es bueno, pero tampoco con tanta permisividad que no se sabe para dónde vamos. Y todo eso trae problemas. Yo espero haberte podido ayudar un poco, amigo, con esto. Si tú estás yendo a la iglesia, nutre tu parte espiritual, pero alinea tu parte espiritual con la palabra de Dios, porque a veces creemos que es que nos impongan manos, que oren por nosotros, y eso puede darse. Los apóstoles enseñaron sobre eso. Jesucristo, ¿qué tantos milagros no hizo? Y aparte de Jesucristo, lo que se ramificó a través del Espíritu Santo. Pero también se nos pide vivir una vida acorde a los principios que nos tienen establecido en la palabra de Dios. Una vida de fe, una vida de creencia real en quién yo estoy creyendo. ¿Estoy verdaderamente conociendo en quién creo? ¿Verdaderamente sé defender lo que es el ministerio de Jesús? ¿Lo sé defender? ¿Lo conozco? Entonces, por ahí eso te puede ayudar bastante. Excelente. Vamos a ir a un breve corte. Yes. Para regresar con más casos que tengo que leer aquí. Leica tiene que leer allá. Así que vamos a un breve corte y regresamos. Si quieres una consulta personal con la psicóloga clínica Susan Portes, llama 809-737-3213 o escribe a susanportes@hotmail.com o necesitounconsejo@hotmail.com. Seguros hemos protegido a los dominicanos por más de 4 décadas. Cada día, nuestro equipo trabaja incansablemente para garantizar que sus necesidades de seguro se cumplan de la mejor manera posible, con un compromiso inquebrantable de protegerte. Para aquellos que nos conocen, somos su aliado confiable y dedicado. Para los que están por descubrirnos, los invitamos a vivir la experiencia de nuestra excelencia y servicio. General de Seguros, tranquilamente. Sin un buen seguro de vehículos, manejar se puede sentir así. Pero con Humanos Seguros, manejar te hace sentir así. Sin Humanos Seguros. Sin. Con nosotros, la seguridad se siente. Es hora de elegir un seguro de vehículo que te dé más que un seguro de vehículo. Conoce nuestros planes Mi Auto, Premier, Full, Flex y Básico en humanoseguros.com. Humanos Seguros. Si quieres una consulta personal con la psicóloga clínica Susan Portes, llama 809-737-3213 o escribe a susanportes@hotmail.com o necesitounconsejo@hotmail.com. Continuamos con Necesito un Consejo. La doctora Susan Portes, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-conductual, está con nosotros hoy miércoles. Y bueno, tenemos preguntas a través de nuestro contacto de WhatsApp 809
534-1437. Estoy bien ya. Ok, perfecto. ¿Y qué nos dice la amiga que... Bueno, tenemos una pregunta por aquí. Ajá. Buen día. Buenos días, Dios bendiga, Amén. Leica, a Amén. ti a los tuyos y a la doctora Susan Porte, que es Ay, mi gracias. Lady Martínez desde el Caliche, desde Quitasueño de Aina. Ah, saludos para allá. Bueno, yo tengo dos hijos y el hijo mío, el varón, habla menos, Ujú. se preocupa menos, pero la hembra sí se preocupa más y me busca más. Dios bendiga, pero yo lo quiero los dos igual, porque Claro. los dos son hijos míos, amén. Amén. Nunca salen todos igual. Siempre hay uno diferente. Ok, ella estaba, me imagino, hablando del caso Ah, inicial. sí, sí, Ella sí. está dando su opinión, de verdad, de que los hijos no son iguales todos. No, no, no. Yo, por ejemplo, yo no tuve niña, pero los varones son diferentes uno con otro y con otro. Muy diferente, muy diferente. Ciertamente. Bueno, aquí tenemos una carta, dice, buenos días, doctora, tengo una cuñada que lo único que me inspira es rabia, porque es de las personas más malas que he conocido en mi vida, con una cara de yo no fui, aquí se dice cara de yo no fui, como pudiéramos decirlo, como Inocente. inocente, pero que quema un pueblo. Yo no la soporto por hipócrita, por manipuladora y por mentirosa. El problema está en que mi esposo quiere compartir con su familia, lo cual es normal y a mí me gusta siempre y cuando ella no esté. Tiene una mirada que no la resisto porque se le nota hipocresía y lo peor es que mi suegra cree que ella es una buena persona cuando en el fondo ni de mi suegra ella quiere saber. ¿Cómo puede existir gente tan mala en la vida? Es la pregunta que yo le hago a Dios, que por cierto, para colmo, ella dice que es cristiana. Yo ya estoy que hago planes con mi esposo para que él, perdón, yo ya estoy que hago planes con mi esposo para que él no me pueda decir que no, para no tener que verla porque me repugna. Por lo que escribo a su programa es porque ya también me está causando problemas con mi esposo. ¿Cómo puedo manifestarle a él lo que siento sin que él piense que lo que yo quiero es separarlo de su familia? Bueno, un tema delicado. Digo, todos los temas son delicados, ¿verdad? Sí, porque depende de la perspectiva. Sí, exactamente. Todos los temas son delicados, pero aquí se mueven muchas cosas, amiga, y sobre todo vamos a enfocarnos un poquito en esas emociones que se están despertando en ti, porque aquí veo yo en tu carta rabia, rechazo, frustración, impotencia también. Y detrás de todo eso, pues lo que hay realmente es una percepción de injusticia. Y regularmente los seres humanos no sabemos manejarnos frente a la injusticia, es lo que más como que nos mueve, nos llama a defendernos. Pero la defensa que tú estás haciendo, yo creo que no es una defensa muy correcta en el sentido de que estás utilizando la evitación por un lado, estás utilizando el tratar de controlar las relaciones para tú poder manejarte en tus relaciones familiares. Y a partir de ahí te diré que esa reacción, ese manejo de emociones no te va a llevar a buen puerto, porque tarde o temprano, aunque tu esposo continúe contigo, porque lo más seguro va a continuar contigo, pero tan pronto tengan algún conflicto, lo primero que va a salir es el conflicto más lo de la familia. Entonces, por eso es que hay que ir dando solución a cada cosa, porque en la pareja, ¿qué pasa? La pareja, como es un espacio tan íntimo, no se sabe quedar o no aprendemos a comunicarnos y a ser específicos, que eso lo hemos hablado mucho aquí en el programa, de si voy a resolver una situación de conflicto con mi esposo, con mi esposa, voy a resolver esa situación. No, a veces agarramos, pero te digo de cosas, un histórico que llevamos, un archivo de la nación que llevamos, que sacamos todo. Y no puede ser así, porque finalmente no damos entonces arreglo a nada. Entonces, amiga, tu mente ha ido construyendo pensamientos muy específicos, muy generalizados, como que tu cuñada es peligrosa, o concuñada más bien, que tu concuñada es peligrosa, que tu concuñada es una hipócrita y por consiguiente eso te ha dado el resultado de que dices no la soporto.
Pero ¿qué pasa? Que esos pensamientos te están trayendo emociones muy, muy intensas, como rabia y como repulsión. La rabia nos lleva a protegernos, es cierto. ¿Cómo te estás protegiendo? Como yo te estaba explicando, con conductas evitativas. Haces planes a propósito para no verla. En la vida no podemos ir caminando evitando todo, ¿eh? Porque tú lo aprendes a hacer con tu concuñada y lo vas a terminar haciendo con todo aquel que te dispare en un momentito el sentido de la falta de justicia o el sentido. Señor, y la vida está llena de personas hipócritas, de personas injustas, de personas de mal corazón, de personas poco empáticas, pero también esas personas, dentro de esas mismas personas, puede haber bondad, puede haber consideración, puede haber deseo de ayudar dentro de esa misma persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando generalizamos y etiquetamos, ya lo otro no lo vemos. Y se da mucho más en personas controladoras y con tendencia a una personalidad obsesivo-compulsiva, que quieren encuadrar todo de acuerdo a su lente, como yo les explicaba. Y no, las cosas no son así, amiga. Yo veo también que tú quieres controlar la conducta de tu suegra. Si tu cuñada tiene todas esas, digamos, características de su personalidad o de su manera de comportarse, ten por seguro que quizás tu suegra la ha visto, pero tu suegra ha escogido no atender esa batalla. Ha escogido atender quizás lo bueno que ella tiene. Porque si nos vamos a hacer un inventario real de cada uno de nosotros, salimos en déficit todos, empezando por nosotros. Yes. Entonces, amiga, el manejar las relaciones familiares no es fácil, y no me refiero únicamente a que con tu concuñada, se da entre hermanos, se da entre tíos, se da entre primos, se da en cualquier nivel relacional dentro de la familia. Imagínense en la sociedad también. Con este tipo de personas te vas a topar constantemente. Ahora, si tú entiendes que esas personas son tu problema, entonces nunca vas a poder disfrutar de un bienestar emocional, porque estás dependiendo de que el otro actúe de la forma en que tú quieres para entonces tú tener esa estabilidad. Y te voy a decir una cosa, amiga, tú entrar en una familia para estorbar o para separar no es bueno. No es bueno, señores. En la vida tenemos que pensar que no somos eternos, que vamos a dejar este plano físico y que sería bueno dejar este plano físico con un buen sabor, con un buen recuerdo, no como aquella persona que nos alivia el que ya no esté, sino como aquella persona que recordamos porque mientras estuvo viva fue una persona que motivó a la unión, que motivó a quizás a que la familia estuviera siempre unida, a pesar de que no somos iguales. Porque en la familia nadie es igual, ni los hijos son iguales. Y los maridos, esposos y esposas, aunque tengan, mis padres tienen, qué sé yo, 60 y pico de años de casados, no son iguales, por más que hayan convivido y por más que se amen. Entonces, si lo hablamos desde la perspectiva cristiana, la Biblia nos habla, señores, si Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? Ustedes no son más que unos sepulcros blanqueados. O sea, Jesucristo, el mismo Dios, ¿con qué no se topó con el pueblo de Israel por el amor de Cristo? Valga la redundancia. Jesús, ¿con qué no se topó? No con los fariseos, no con los saduceos, no con los samaritanos, no, con su gente, con los que estaban con él día con día. Y había que continuar. Porque en la vida hay que continuar a pesar de. Hay veces que sí vemos esas características en las personas, pero una cosa es tú ver X características que no te gusta y otra que tú encierres a la persona en ese globo de esa característica. Ella es mala, ella es hipócrita, porque no le das permiso a ver otras cosas buenas que pueda tener. Exacto. Uno ve de todo. Y en la familia lo ve de todo. Y uno a veces tiene que 3 veces orar o hasta ayunar, o yo no sé, para uno poder proseguir. Pero se tiene que hacer, porque lo que Dios te pide no es que tú, precisamente que tú, digamos, finjas y que te expongas, ¿verdad? Sin límites, no. Pero tienes que tener otra manera, porque
no es que tengas que de forma obligada tener ahora que ser quizás, no sé, íntima amiga con tu concuñada, pero sí puedes escoger dónde quieres participar, quizás no en todos los eventos, pero uno que otro, y entender que vas a ir a algunas actividades, no a todas, y establecer quizás algún límite de tiempo, pero con esto vas a ganar el que tu marido se sienta más confiado contigo, porque créeme que como esto aumente, la grieta se va a ir ensanchando, porque estás impidiendo, al hacer este choque con tu cuñada, estás impidiendo que quizás esos dos hermanos puedan relacionarse de una forma más seguido o más de mayor tiempo cuando se ven, y eso no es bueno. Mira, yo tengo un matrimonio anterior que todavía es mi familia, pese a que hace muchísimos años más ya el papá de mis hijos, y sigue siendo mi familia. Y busqué llevarme bien con todos, porque también resulta ser que son la familia de mis hijos. Entonces, con la familia de mi esposo, lo mismo, busco llevarme bien con todos. Que todo me parece bien, no, como a ellos probablemente no les parece bien todo lo mío, pero puedo llegar a casa de cualquiera de ellos y soy bien recibida, y ellos llegan a mi casa y son bien recibidos. Porque digo, eso yo le agradezco mucho que mi mamá nos crió así. En mi casa tú no sabías quién era de la familia de mi papá ni de mi mamá, porque a todo el mundo se le trataba igual. O sea, llegaba, no era de que llegó la tía y la mamá de que si yo quién de mi papá. No, no, allá todo el mundo era igual. Llegó la prima, llegó la tía, no se sabía si por parte de aquí o por parte de allá, pero mi mamá nos enseñó mucho eso. Y le agradezco, dentro de muchas cosas que le agradezco también eso. Y de eso se trata, amiga. Yo te invito o te motivo a que tú pruebes verla, cámbiate el lente, no lo uses tan oscuro. Que tú te enfoques en lo bueno, porque cosas buenas esa muchacha puede tener, y debe tener, y tiene. Enfócate en lo bueno. Que lo único bueno que ella tiene es que es cariñosa, por ejemplo, con mis hijos. Bueno, qué bueno. Qué bueno, porque pueden reunirse y simplemente tocar temas de los niños, no tienen que tocar temas íntimos ni muy personales, pero con eso contribuyes. Y aunque quizás tu suegra, yo que soy suegra, no siempre maneja uno las cosas, uno se calla muchas cosas por el bien, tú sabes, el bien común, como dice. Y puede ser que eso sea lo que le esté pasando a tu suegra, yo no sé. Que por el bien común no es que no la conozca, es que ha preferido no librar esa batalla y quedarse mejor con lo rescatable. Y eso la felicito porque eso es sabio de parte de ella. Entonces, no, amiga, quita ese dedito del gatillo emocional que tú tienes, porque cuando alguien toma control así de nuestras emociones, estamos a merced de esa persona. No tienes por qué estar a merced de tu concuñada. Gánate a tu concuñada de la manera prudente o conservadora que sea, pero tú vas a ver que vas a aprender a manejarte con personas que no son del todo de tu agrado, pero de una mejor manera, porque no todo el mundo nos va a caer bien. ¿O totalmente, no, totalmente. ¿Qué tú opinas? No, totalmente, Susan. Uno de los lemas de mi vida ha sido siempre ese. Siempre me dicen, tú andas defendiendo a todo el mundo. Yo no defiendo a nadie, simplemente veo lo bueno que le puedo sacar, que puedo ver en esa persona. Ajá. Y el resto que lo arregle Dios, porque yo no soy el Espíritu Santo para cambiar la vida de nadie. Y peor aún, a veces muchas de esas cosas que nosotros nos irritan son simplemente un reflejo de cosas que están en nosotros y cosas que nosotros no hemos sanado y traumas que tenemos en el pasado, y no nos vamos a meter ahí porque es todo un tema psicológico que te compete a ti, Susan, pero sí me gustó mucho la parte de que nos enfoquemos en lo bueno que sí tiene la persona, y créeme que lo demás, que el Señor lo arregle. Así mismo es. Y a veces uno tiene que tener un ancla, aprender a tener un ancla también. Por ejemplo, digamos, tú tienes problemas con alguien en la familia. Bueno, yo que soy suegra, ¿verdad? Que en cierta manera puedo entender un poquito eso. No todo lo de mis nueras quizá me va a parecer bien, como ella tampoco no todo lo mío le va a parecer bien, pero cada vez que yo pienso en esos muchachitos, en mis nietos, mira, hay muchas cosas que tú dejas, que tú dices, ay, que sea como Dios quiera, pero lo importante, y le agradezco mucho a mis dos nueras porque siempre me han permitido una relación con mis nietos bellísima, siempre se los voy a agradecer mucho y se los he dicho, pero en dado caso que no fuera así nada más me permitieran un poquito,
cónchole, qué bueno. Claro. Tienen eso y tienen otras cosas y hacen a mis hijos felices. Eso para mí es muy importante, que veo a mis hijos felices. Ya con eso, una madre se siente bien paga. Entonces, si tu suegra está viendo que ella es buena con su hijo, olvídate que lo otro ya no se va a enfocar en eso, para Claro. nada. Tenemos allá otra. Uf, tenemos como siempre, al final la gente se activa con anima. sus preguntas. Ujú. Buenos días, Dios le bendiga. Mi hijo de 16 años, después de un largo tiempo sirviéndole al Señor, me dice que está apartado. ¿Qué debo hacer en este caso? Nada. Gracias, amiga, por escribirnos, pero nada, porque el que está apartado es él. Lo que puedes hacer es orar. O sea, te digo nada en el sentido directo, pero sí puedes hacer orar por él, conversar con él, porque muchas veces se apartan porque tienen rabia hacia Dios. Y a veces tenemos que ayudarlo a que ajusten ese pensamiento. Rabia, ¿por qué? Porque nadie se aparta donde se siente cobijado, amado, bien recibido, atendido. No, nos apartamos a veces porque tenemos rabia con Dios, porque lo consideramos injusto. A veces decimos, tú hablas de justicia en tu palabra, pero mira todo lo que a mí me ha acontecido. Y entonces ahí entramos los padres, si ellos no los permiten, para ayudarlos a ajustar ese pensamiento. No, Dios no tiene que ver con las decisiones que tú has tomado en la vida. Dios nos ha dado la libertad de ir tomando las decisiones. Es justo porque siempre va a buscar lo bueno para ti y darte acorde a lo que es el plan que Él tiene para tu vida. Pero también es respetuoso y también es un Dios que espera a que haya un arrepentimiento. Si lo estamos juzgando todo el tiempo como que lo malo que me ha pasado y nos apartamos, pues también nos estamos apartando no tan solo de Dios, sino de las bendiciones que llegan de estar con Él. Entonces, en ese plano sí puedes apoyar, sí puedes decirle qué te pasa realmente con Dios, en donde tú entiendes que Dios no ha atendido tus necesidades. Porque, señores, muchas veces también tenemos que ayudar a los hijos en esto. Queremos las bendiciones de Dios, son buenas, ay, claro que sí, la protección que Dios nos da, ese poder, como dice la palabra de Dios, presentar nuestras cargas ante Él y ver que nos hace el milagro. Pero, y lo estamos buscando realmente, nos estamos nutriendo. Yo a veces he observado personas que pueden estar en un sitio donde se está hablando la palabra de Dios y están totalmente distraídos en otras cosas o en el celular o mirando o hablando, lo que sea. Quizás no, hay personas que lo hacen de a poquito y no hay problema, pero hay personas que se extienden en esa práctica y no escuchan o no toman en sus casas el tiempo de estudio, el tiempo de meditar. Y todo eso tú lo puedes ayudar. Lo puedes orientar. ¿Para qué? Para que él entonces pueda organizar ese pensamiento. Porque en un sentido se parece al caso que presentamos. Le achacamos a Dios una culpa de nuestras acciones y lo condenamos y decimos tú eres culpable y no podemos ver todas las bondades que Dios tiene. El carácter de Dios nos indica que es un Dios de misericordia, que es un Dios de justicia. Y lo más hermoso es que no importa que nos apartemos en momentos de nuestra vida, nos arrepentimos y Él tiene misericordia de nosotros. Dile a tu hijo que le dé el chance a Dios, pero de una forma genuina, no únicamente esperando lo que Dios tiene que hacer con él, sino examinando sus propias conductas y decisiones. Quizás en la mayoría de las decisiones que él ha tomado no ha contemplado el buscar la sabiduría de Dios. El preguntarle a Dios ha tomado sus decisiones, entonces no puede culparlo, porque ten por seguro que eso es lo que pasa, cuando decidimos, bueno, en esos casos, hay otros casos en donde la conducta que se pide de nosotros como cristianos, que se debe desprender de forma natural, ¿verdad? No la queremos. No queremos mejor los placeres, entonces justificamos también, puede darse ese caso, justificamos el no estar en los caminos de Dios con esto, con aquello, pero en el fondo es que hemos decidido otro estilo de vida. Y eso también es bueno que lo hables con él para que sea maduro en su decisión, que aun si decide que verdaderamente no le interesan los caminos de Dios, sea con responsabilidad, no justificándose quizás en que Dios no me contestó, o a veces es hacia los hermanos en Cristo. Ay, que la iglesia está llena, pues sí, la iglesia está llena de pecadores, de gente mala, de humanos, de humanos. La iglesia no está llena de santos ni de ángeles.
Y dentro de los humanos vamos creciendo en la medida que vamos aprendiendo, como la vida que nos va enseñando a través de ciertas experiencias. Eso le pasa a los cristianos. Pero queremos ver en los otros, porque no nos examinamos nosotros, queremos ver en nosotros esa perfección. Es que ese hermano me habló mal. Puede haber momentos dolorosos entre hermanos, pero ¿y el amor de Cristo dónde está? Y la misericordia, y la consideración. Caramba, vamos a pasar página. Pero puede ser un escenario, puede ser otro, amiga, pero ambos lo vas a poder investigar bien y vas a poder contribuir a ajustar el pensamiento de tu hijo a partir de una buena comunicación. Sin reclamos, tú sabes, sin entrar quizás diciéndole, mira, tú estás muy apartado, porque a veces reclamamos antes de entrar en permitir que el otro hable, sino preguntarle, ay, mijo, me gustaría que nos sentáramos un ratito en amabilidad, cordialidad, cómo te ha ido, cómo va el trabajo, cómo va esto, y dentro de lo que se pregunte, cómo va tu relación con Dios. Y cuando él te diga, no, pues no hay ninguna ni me interesa, ah, sí, bueno, pero ¿y cuál es la causa? Porque no es que te estoy diciendo que tiene que ser obligatoriamente que te alinees con Dios, pero conocer un poquito a ver si hay algo en lo que te puedo ayudar en cuanto a manera de pensar. Yo creo que eso te puede ayudar bastante. Señores, nos vamos ahora con el reto de la semana. ¿Cuál es el reto de la semana? Actuar con justicia. Fíjate, actuar con justicia. ¿Qué es actuar con justicia? Bueno, es hacer lo correcto de manera recta, de manera equilibrada, de manera honesta, dando a cada persona lo que le corresponde. No demos de más, no demos de menos lo que corresponde. Tendemos a sobregirarnos cuando queremos dar amor. A veces, como el primer caso que vimos hoy en el programa, queremos dar de más y sin esperar nada. No, señores, las relaciones para que funcionen bien tienen que ser justas. Y ¿qué implica actuar en justicia? Bueno, no aprovecharnos de otros, no distorsionar la verdad, decir las cosas como son, ser honestos con lo que planteo. Hoy hablaba yo con alguien que había una persona que estaba como triangulizando la cosa, y una de las referencias que le hacía es, las personas tenemos que aprender a ser frontales, no utilizar a otros para que llegue el mensaje que queremos transmitir. Cumplir con lo que es correcto, aunque nos cueste, eso entra dentro de la justicia. Y no tratar mejor a unos que a otros por interés. Buscar tratar a todo el mundo igual. Esto es lo que es el reto de la semana. Tenemos bastante que cumplir. A mí me gustó mucho el reto de la semana pasada. Tuve forma de confirmarlo. Y como escribió la amiga que nos dio el testimonio, cada vez que uno hace lo que tiene que hacer de acuerdo a los valores y al hacer íntegro, ¿verdad? Pues uno se siente muy bien. La frase de la semana: no dejes que el comportamiento de otros determine la calidad de tu corazón. Dios nos bendiga a todos, nos regala el mejor de los días y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Gracias, Susan. La Sociedad Bíblica Dominicana y su proyecto Rompiendo Barreras te invita a escuchar lo que